te bendiga, iglesia, en esta mañana. Deseamos compartir la palabra de Dios en el libro de Nehemías, capítulo 4, versos 13 y 14. Seguimos en el ciclo de edificación del hogar y la familia y queremos, bajo la dirección del Señor, compartir esta palabra contigo en esta mañana. Dice así la palabra de Dios: entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, así dice la Escritura, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Si usted ha leído el libro de Nehemías, usted puede notar que este libro comienza en un tiempo de restauración del pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel se encontraba cautivo allá en Babilonia. Luego del decreto de Ciro, rey de Persia, Dios permite que este pueblo retorne a Jerusalén y reedificar el templo y los muros de Jerusalén. Este libro comienza con la triste noticia que le presenta Hanani a Nehemías. Esta noticia viene cargada con un terrible anuncio que dice: gran mal y afrenta, los muros derribados y las puertas consumidas por el fuego. Después de la pregunta de Nehemías, esta es la respuesta que escucha Nehemías: gran mal y afrenta en el pueblo de Dios. Hay muros que están derribados. Cuando decimos muros derribados, decimos que es un pueblo que no tiene seguridad. Puertas consumidas por el fuego, esto indica que tampoco hay autoridad en medio de este pueblo, porque el enemigo puede entrar y salir y todo está en esa condición. Específicamente, el capítulo 4, en el cual vamos a estar predicando, presenta la oposición enemiga del pueblo de Dios. Y una estrategia que toma el líder, Nehemías, dice que puso al pueblo por familias, lo puso en las partes bajas de la muralla, lo puso como murallas vivientes. Es por eso que deseamos en esta mañana titular este mensaje: familias en la brecha. Familias en la brecha. Cuando decimos brecha, esto indica rotura o abertura irregular. Rotura o abertura irregular, especialmente en una pared o en una muralla. Rotura de un frente de combate, resquicio por donde algo empieza a perder su seguridad. Por eso es que necesitamos familias en la brecha. Familias en la brecha. Cuando la obra de Dios comienza a ser realizada, siempre hay presiones que nos alientan a pensar que la obra es imposible. Yo quiero que usted entienda esta verdad. Los muros comienzan a ser reedificados, comienzan a ser levantados, y la Biblia expresa en el capítulo 4, verso 1, que el enemigo comienza a hacer escarnio de los judíos, comienza a maquinar una serie de estrategias para impedir que la obra se lleve a cabo. Por eso es que en estos tiempos, para impedir para que la obra de Dios se realice con éxito, necesitamos familias en la brecha, venciendo la burla. Si usted lee conmigo los versos 1 al 4, usted puede notar la burla que hacía el enemigo contra el pueblo de Israel y contra la obra que se estaba llevando a cabo. Dice así una serie de preguntas. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Cuando el enemigo hace notar al pueblo y resalta la debilidad del pueblo judío, está queriendo hacer burla de ellos, está enfocándose en la debilidad de estas personas que tratan de servir, que tratan de hacer la obra del Señor. Pero cuando el enemigo resalta nuestra debilidad, usted y yo tenemos que considerar la Escritura y resaltar lo que Dios dice en su palabra y apropiarnos de las promesas que Dios dice en la Escritura. Dice el profeta Joel en el capítulo 3, verso 10, diga el débil, fuerte soy. También la Escritura resalta en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 27, que Dios escogió lo débil de este mundo para avergonzar a lo fuerte, lo que no es para deshacer lo que es. Dice en la segunda carta a los Corintios también, en el capítulo 8, verso 9, el apóstol Pablo, hablando de sus debilidades, de un aguijón que tenía en su carne, dice la respuesta divina: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Entonces, hermanos, ¿qué hacemos con nuestras debilidades? Aun cuando el enemigo se burla de nosotros, se necesita familias en la brecha, venciendo la burla.
y diciendo, soy débil, pero el poder de Dios actúa en mi vida. Es verdad que necesitamos el poder de Dios para actuar en nuestras vidas. Decía el enemigo, burlándose del pueblo de Dios, ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Sin embargo, la Biblia resalta que este pueblo ha sido perdonado por Dios. Después de 70 años que ellos estuvieron en la cautividad, Dios en su misericordia los retornó de nuevo allí al servicio, a su tierra. Los retornó nuevamente para que ellos ofrecieran sus sacrificios. Esa pregunta hoy en nuestro contexto se ha hecho muy de moda. ¿Se les permitirá congregarse nuevamente? ¿Se les permitirá estar en el templo nuevamente? Usted y yo debemos de saber que el Dios que nos ha perdonado, Él completará la obra y Él es el que pelea por nuestras vidas. Decía, estos enemigos le decían al pueblo de Dios, ¿acabarán en un día? Es verdad que no somos perfectos. Es verdad que todavía no se ha completado lo que somos, pero la Biblia declara en Filipenses 1:6, un texto que usted debe memorizar, que estando persuadidos de esto, del que en nosotros comenzó la buena obra, la perfeccionará. Perfeccionará Dios esa obra. Por eso la obra no es de un solo día, la obra es hasta el día de Cristo, hasta que Él venga por su pueblo. Por eso necesitamos familias unidas en la brecha, venciendo la burla, venciendo todo tipo de cuestionamientos del enemigo. Pero para que la obra de Dios se realice con éxito, no solamente necesitamos familias en la brecha venciendo la burla, sino que también sigue avanzando la lectura, se necesitan familias en la brecha venciendo el desaliento. Si usted lee conmigo el verso 10, mire lo que dice el texto. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Ya el enemigo ha estado planificando, se ha unido para destruir la obra del Señor y la obra ha sido edificada hasta la mitad de la muralla porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Así lo dice la Escritura, tuvo ánimo para trabajar, pero ahora llegó el desánimo. Ahora llegó el desánimo y el pueblo comienza a decir no podemos trabajar. Es mucho el escombro, es mucho el trabajo, es mucha la oposición. ¿Y qué hace una familia de Dios cuando esto llega al hogar? Cuando llega el desánimo, cuando llega la preocupación, cuando llega ese momento de fatiga, cuando decimos no podemos seguir adelante. A lo largo de la Escritura hay ejemplos de eso. ¿Se acuerda de Elías cuando se echó en el enebro y decía, Señor, basta ya, quítame la vida? La Biblia dice, por nada estemos afanosos. Nuestras oraciones sean conocidas delante de Dios con toda oración y súplica. El desánimo es un arma clave del enemigo. Si usted lee en el libro de Números capítulo 13 o ha leído, usted puede notar que esa porción de la Escritura narra el testimonio de esos 10 espías que llegaron desanimados cuando vieron ciudades, murallas hasta el cielo, vieron allí gigantes y llegaron con un testimonio negativo al pueblo de Dios. Amados hermanos, no podemos, es el grito de aquellos que miran a sí mismos y miran los problemas que están pasando a su alrededor. No podemos seguir la obra, es el grito de aquellos que confían en sus propias fuerzas y no en el poder de Dios obrando en su vida. No podemos, es el grito de los que dicen y temen al enemigo. No podemos, es el grito de aquellos que se desalientan en medio de los conflictos de esta vida. Pero para vencer el desaliento, Nehemías le dice, acuérdense del Señor, acuérdense de las promesas del Señor. En el verso 14, cuando usted lee la segunda parte, dice, acordaos del Señor, grande y temible. Es necesario vencer el desaliento acordándonos de las promesas que Dios en la Escritura nos ha mostrado. En Efesios capítulo 6, verso 10 dice la Escritura, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístete de toda la armadura de Dios para que puedas enfrentar el día malo. Segunda Timoteo 2:1 también declara, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tocante al mismo tema, dice la Biblia en Santiago capítulo 1, verso 8, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso, amados hermanos, necesitamos familias en la brecha, venciendo el desánimo, venciendo el desaliento que pueden traer las circunstancias, que puede traer el enemigo a tu mente. También para que la obra de Dios
se realice con éxito, necesitamos familias en la brecha, venciendo el temor a la oposición, el temor al enemigo. Si usted lee conmigo el verso 14, puede notar lo que dice la Escritura. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y peleen por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Nehemías lo exhorta y le dice: acuérdense del Señor. No tengan temor, porque el temor nos paraliza. El temor te contagia a otro, el temor te esclaviza. Dice Proverbios 29:25 que el temor del hombre le pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor se vence teniendo en nuestras mentes seguras en las promesas de Dios, seguras en lo que Dios representa para nuestras vidas, seguros en las promesas que Dios a lo largo de toda la Escritura nos ha mostrado. Si usted nota un ejemplo, el ejemplo de David y Goliat, cuando el pueblo de Israel se encontraba para enfrentar a los filisteos, usted puede notar que durante 40 días estuvo el ejército de Saúl temeroso de aquel gigante, porque ellos miraban a aquel gigante, lo miraban de acuerdo al tamaño que tenía, de acuerdo a las armas que tenía y mirando sus propias fuerzas. Pero llegó un joven que se atrevió a mirar al gigante con respecto a Dios. Él comparó al gigante con el Dios que él tenía. Ese joven era David. David supo mirar al gigante y dice: ¿quién es ese incircunciso para que desafíe al Dios de los escuadrones de Israel? ¿Quién es ese incircunciso? Lo veía pequeño delante del Dios que usted y yo tenemos. ¿Cuántos de ustedes lo creen en esta mañana? Necesitamos mirar las circunstancias de acuerdo al Dios que tenemos. Nuestro Dios es grande y temible. Nuestro Dios es poderoso en batalla. Dice la Biblia que no ha perdido una batalla todavía. Dice la Biblia que ante Él se doblará toda rodilla. Bendito sea su nombre. Teniendo un concepto en nuestra mente del Dios que tenemos. Por eso el salmista decía en el Salmo 103: bendice alma mía a Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. A veces el pueblo de Dios se olvida del Dios que tiene. A veces las familias, en medio de este contexto difícil, se olvidan del Dios que lo ha llamado, del Dios que lo sostiene, del Dios que le da la fuerza, del Dios que le da el poder, del Dios que los lleva triunfantes en Jesucristo. Bendito sea su nombre. Teniendo un verdadero motivo por el cual luchar, se vence el temor. Cuando usted y yo nos enfocamos en la verdadera batalla, la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Dice el texto que Nehemías le dijo: peleen por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Si usted nota el texto, usted puede notar que dice por. No pelees con tus hermanos, no es con, es pelea por ellos, no con ellos. Es una triste realidad. Hoy se ven muchas peleas con el hermano, con las mujeres, con los hijos. Y no debe ser con, debe ser por ellos, defendiéndolos a ellos del enemigo, defendiéndolos a ellos, porque la Biblia dice que tenemos un enemigo, el cual debemos de estar sobrio y velar, porque ese adversario anda buscando a quien devorar. Así lo declara la Escritura. Y nosotros necesitamos familias en la brecha buscando el temor. Una triste condición la marcaba el pueblo de Israel en una ocasión, cuando en el libro de Ezequiel dice la Biblia que busqué entre ellos un hombre que se pusiese en la brecha y no lo encontró. Pero hoy Dios demanda de su iglesia familias que estén en la brecha venciendo el temor, familias que estén en la brecha recordando que pelean desde la victoria, no por la victoria, sino desde la victoria que Cristo nos entregó allí en la cruz del Calvario. Segunda a los Corintios, capítulo 2, verso 14, dice la Biblia: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Hoy necesitamos familias en la brecha. Repito, en los tiempos de Ezequiel no se halló un hombre, pero Nehemías le dijo: puse al pueblo por familia, en esas partes bajas, en esas brechas que tratan del enemigo entrar. Son esas áreas débiles que el enemigo trata de entrar. Usted dice amén en esta mañana. Usted
acepta la palabra de Dios y como familia nos ponemos en la brecha a orar, nos ponemos en la brecha a vencer el temor, a vencer el desánimo, a vencer la burla del enemigo, porque nuestro Dios es poderoso. Deseo terminar con estas palabras. La única cura para la fatiga, para el desaliento, es concentrarse en los propósitos de Dios. Nehemías recordó a los obreros su llamado, su meta y la protección de Dios para sus vidas. Si usted se ve abrumado o abrumada por las circunstancias, si se ve cansado o desalentado en medio de las aflicciones del tiempo presente o por causa de alguna tarea que Dios le ha encomendado, recuerde siempre el propósito de Dios para su vida. Recuerde que el propósito de Dios es el proyecto especial de Dios. Recuerda que Dios necesita familias en la brecha, venciendo la burla, venciendo el desaliento y venciendo el temor. Dios te bendiga. Te invito a orar en esta mañana. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. En este ciclo de edificación del hogar y la familia, tú demandas de tu pueblo familias en la brecha. Familias en la brecha venciendo la burla, venciendo el desaliento, venciendo, Señor, el temor. Necesitamos de ti, Señor. Tú infundes aliento a nuestras vidas. Desde este lugar, Señor, y por los méritos de Cristo, bendecimos cada familia representada, cada hogar representado que escucha tu palabra, que se rige por tu palabra, que cree en los principios que tú has revelado a través de los siglos en tu escritura. Señor, en esta mañana nos confrontas con el ejemplo de Nehemías, este hombre, Señor, este líder que supo poner al pueblo por familia. Hoy los tiempos demandan de familias que se pongan en la brecha. Dios te bendiga, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.